Empiezo contigo, empiezo preguntándote por esta información del diario The Telegraph. Habla de corredores de la OTAN que ya están preparados para que Estados Unidos envíe soldados, envíe armas para luchar contra Rusia. Claro, si hablamos tanto de que este conflicto está alejado, de que Estados Unidos no quiere una escalada, claro, llama la atención que Estados Unidos y la OTAN tengan ya un plan de este tipo, ¿no? Quiere decir que igual estamos más cerca de lo que pensamos de un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, o ya estamos directamente en uno de ellos. No, ya estamos, pero bueno, estamos desde el principio, pero bueno, permíteme una pequeña, en fin, ironía. No sé, bueno, no lo he oído, es decir, no sé si Biden ha hecho referencia a Polonia en el sentido de que la siguiente en ser sacrificada después de Ucrania va a ser Polonia, por parte de los norteamericanos. Ya digo, no he oído las declaraciones, pero me ha sonado un poco como cuando estás en el campo de fútbol y vas perdiendo y dices, tienes que hacer cambios y tal, y dices, tú sal. Pues eso, Ucrania ya lo tienen que retirar porque les queda poco, y venga, que salgan los polacos, o que salgan los moldavos, ¿no? Sonaba esto, pero bueno, ahora ya metiéndome en lo que me preguntas. A ver, desde siempre, desde el principio, lo que pasa es que luego ha ido escalando y se ha ido viendo mucho más, se ha ido comprometiendo mucho más la OTAN, etcétera, pero en el principio siempre ha sido una guerra de la OTAN contra Rusia, que se da en Ucrania. Se da en otros lados también, ¿eh? No olvidemos que siempre estamos hablando en un concepto de guerra híbrida, pero mira cómo está Georgia, con una revolución de colores que parece que ahora está menguando, que está decreciendo, pero que bueno, y que ha estado a punto de casi tirar al gobierno legítimamente elegido, ¿no? Además, bueno, con una presidenta que es francesa. Es decir, bueno, eso es de historia. Lo de la presidenta de Georgia es para dedicarle un capítulo aparte. Pero les tenemos que nunca han dejado de estar y de provocar a los rusos en la central. No nos olvidemos que antes incluso de que los rusos empezaran la operación militar especial en Ucrania, hubo un intento de golpe de Estado contra el presidente de Kazajstán y contra su gobierno por parte del MI6, yihadistas y una parte de, vamos, y los servicios secretos kazajos dirigidos por Maxim, a ver si me acuerdo ahora el nombre, bueno, Maxim, no sé cuánto, es un uigur, pero de nacionalidad kazaja, y que hizo posible ese intento de golpe de Estado fracasado por la intervención rusa, gracias a la intervención rusa. Y eso fue el 2 de enero de ese 2022. O sea, no estamos ante nada nuevo. Cuando los norteamericanos llevan ya en los últimos años provocando con conflictos, con revoluciones de colores, como la que hubo en Bielorrusia, etcétera, etcétera, todo lo que es la frontera, digamos, de Rusia, porque tiene el objetivo desde el principio de terminar acabando con Rusia. En esto no hay que olvidar nunca, hemos hablado aquí muchas veces, las palabras escritas, el famoso informe de Paul Wolfowitz, donde dice aquello de que esto es del año 92, creo que es, no va a haber mucho caso por ahí, y donde dice claramente, después de la desaparición de la Unión Soviética, dice, bueno, mire usted, Rusia da igual que sea democrática, que sea una dictadura, da igual que sean comunistas, que sean capitalistas, es lo mismo, es indiferente. Rusia será siempre un enemigo de Estados Unidos y habrá que acabar con él. ¿Por qué? Pues porque tiene una cantidad de recursos naturales extraordinaria, como casi ningún país. Porque además tiene una extensión enorme, gigantesca. O sea, eso sí que es profundidad estratégica, además son tonterías. Porque es la otra gran potencia nuclear. Y porque, aunque nos cuenten aquí otra película, desarrolla tecnologías en muchos ámbitos, como el ámbito militar, no olvidemos que hasta, no sé cómo estará ahora, pero hasta hace poco solía ser el segundo país en cuanto a ventas de material militar al extranjero después de Estados Unidos. Es el primer país en cuanto a tecnologías nucleares, muy por encima de Estados Unidos, es decir, de centrales nucleares civiles. Es decir, es un país que sigue teniendo unas capacidades tecnológicas importantes. No nos vendan aquello de que es una gasolinera. No solo es una gasolinera, mucho más. Entonces, desde entonces Estados Unidos no ha hecho otra cosa que ir arrinconando
ir presionando a Rusia, y Rusia ha tenido una paciencia extraordinaria, que se puede comprender al principio por su debilidad, pero luego más por no llevar a esa situación a una crisis. Es verdad que los rusos han equivocado en muchas cosas, podemos hablar también de ello, pero esto de la OTAN es lo que es una actualización de planes de la Guerra Fría. Como la geografía no ha cambiado, que yo sepa. O sea, los Alpes siguen en el mismo sitio, pues yo qué sé, los Urales también, el Rin y el Danubio pues sí, no se han mantenido tampoco, se han movido y tal, y ahora el Danubio desemboca en el Báltico, no. Es decir, la geografía es la misma, con lo cual tienen las mismas problemas o dificultades que podrían tener en cualquier época histórica. Y vamos, en el siglo pasado. Y lo único que han hecho es ampliar las opciones o las posibilidades, puesto que han ampliado los miembros de la OTAN hacia el este. Es decir, han metido a los bálticos, han metido a todos los países del antiguo Pacto de Varsovia. Y claro, eso les da muchas más oportunidades. Ahora bien, de esto los norteamericanos seguro que tienen 800.000 planes hechos. Además es su deber, quiero decir. Con lo cual, y lo del secreto, hombre, pues tampoco, pues estoy seguro que cualquier analista militar así un poco serio, pues sin que le dijeran nada, más o menos presupondría cuáles son las opciones con las que puede jugar Estados Unidos a llevar tropas allí. De todas formas, todo esto es un delirio norteamericano, bueno, una forma de propaganda, de presión, de animar a Macron y sus compañeros europeos a que se metan en Europa, perdón, en Ucrania, en la guerra de Ucrania, que es algo que ya está decidido. Por otra parte, se van a meter. Quiero decir, esto es algo que ahora hacen el paripé todavía, pero está decidido hace tiempo. Y bueno, las capacidades norteamericanas que tienen ahora no son las que tenían en la época de la Guerra Fría. Primero, no tienen fuerzas de tierra suficientes para intentar hacer una operación de gran calado en Europa contra Rusia, en Ucrania. Fíjate que solo me refiero a Ucrania. No tienen, pero si no tenían capacidad de hacer rotaciones de unidades de combate en Irak. Por eso tuvieron que tirar inmediatamente de la Guardia Nacional y de un montón de reservistas. Y aún así seguían teniendo problemas. Y en ese momento el ejército de tierra norteamericano era mucho mejor que el que hay ahora. Y era más numeroso. Lo han ido reduciendo porque se dieron cuenta de que no podían hacer grandes operaciones terrestres. Y se fue incrementando la cantidad de fuerzas de operaciones especiales, que es lo que sí pueden hacer, y lo pueden hacer rápido y bien. Con lo cual, esto es un papel para cogerlo así. Se rompe y tal, y dice, ejercicio muy bonito y tal, y lo tiras a la papelera. Porque es irreal. Completamente irreal. Pero como propaganda viene muy bien y tal, para tensar la cuerda, ¿no? Y intentar que los rusos caigan en la trampa, que al final de lo que se trata, caigan en la trampa de que a base de todo este tipo de cosas, a base de atentados terroristas, como los del Teatro de Moscú, a base de bombardear a civiles en la parte rusa de la frontera, al otro lado de la frontera, y ahora con el incremento de misiles de más largo alcance, que ya estaban ahí, muchos de ellos, que lo que van a hacer es acercarlos un poco más, dispararlos desde más cerca. No les van a dar misiles que tengan 2.000 kilómetros de alcance. Pero bueno, y que ya lo vienen haciendo. Tampoco es decir, bueno, es intento de que a través de Ucrania provocar a Rusia con algún tipo de desastre, algún tipo de atentado gordo, algún ataque contra algún centro estratégico, como lo hemos visto, como los radares del sistema de detección de lanzamiento de misiles nucleares de Estados Unidos, estratégicos, balísticos, que con eso a la guerra no le influye nada. Pero los ucranianos con eso no consiguen nada. Lo único que consiguen es que Rusia se tome muy en serio que como sigan así, a lo mejor, puesto que les dejan sin los oídos para detectar esa posible despegue en cualquier momento de misiles nucleares norteamericanos, a lo mejor disparan ellos antes. No lo sé. Es decir, cuidado con esas tonterías, porque nos pueden llevar a situaciones muy graves. Y ya digo, el ejército norteamericano no está en condiciones
de ayudar de verdad, verdaderamente a Ucrania. Aparte que sería, bueno, lo veremos, porque como van a ir con Macron a la cabeza, a ver cómo gestionan el zoológico de países, el zoológico de armas, el zoológico de logística. Es decir, eso va a ser, pero vamos, de carcajada. No, esto ya digo, el plan este es, pues, bueno, de lo mucho que se hacen, no tienen capacidad real. Y de hecho lo que vamos a ver es que aunque haya una cierta implicación de Estados Unidos, los que al final van a ser los europeos, los que al final van a perder son los europeos, y Estados Unidos se irá a Asia, que es lo que realmente le interesa el año que viene. Pues pendientes de Estados Unidos, de este plan conjunto con la OTAN, Eduardo, por ello te quiero preguntar si ha sido una sorpresa para ti, también cómo puede afectar al conflicto en Ucrania, también cómo de cerca estamos cuando Estados Unidos y la OTAN tienen planes de este tipo. Tú has dicho que estamos más cerca de un conflicto. Yo creo que en realidad de lo que estamos más cerca es de unas elecciones. Y los discursos que estamos oyendo son muy electoralistas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sí hay cosas que son más preocupantes, como el hecho de que Francia diga que va a mandar destructores. ¿Por qué? Porque esos destructores llevan misiles. Y esos misiles ya pues son más de largo alcance, más sofisticados a la hora de manejarlos, etcétera. Tiene sentido que los lleven esos destructores porque la verdad es que pasárselos a los ucranianos y hacerles un tutorial de cómo manejarlos pues no es algo muy rápido, ¿no? Eso sí es un poco preocupante. Luego hay otro aspecto que también hay que tener en cuenta y es el hecho de los corredores, ¿no? Bueno, los corredores supongo que será una actualización de los planes que en su momento tenía la OTAN cara a un conflicto con la antigua Unión Soviética, a mí me preocuparía estar al final del corredor, ¿no? Como ha señalado Fernando Polonia, ¿no? Yo estoy al final del corredor, ¿no? Francia estará muy tranquila. ¿Por qué? Pues porque está al principio. Es decir, antes de que lleguen al Elba los rusos, ellos ya se han rendido. Digamos que el palo sería para los países fronterizos, para los 7 países que tienen frontera con Rusia en estos momentos. ¿Qué más podemos decir? Pues que España no sería ajena a todo esto. Pensemos que ajena tiene la poderosísima base naval de Rota, con barcos también con poder nuclear, que se pueden ver afectados, y algunas de las pistas de aterrizaje más importantes y grandes de Europa, empleadas en todos los conflictos en Irak, en Kuwait, etcétera. Con lo cual, bueno, pues nos podemos encontrar pues como Pilatos en el credo, pero metidos en esta guerra. Es para hacérselo mirar en estos momentos. Pero insisto, creo que debemos interpretar los pasos y las palabras, el verbatim, a la luz del electoralismo y también del hecho de que en concreto en Europa aquellos políticos y aquellas ideologías que son más europeístas en términos progresistas, porque una cosa es ser europeísta y otra cosa es ser europeísta progresista, que es lo que ahora domina el discurso de lo políticamente correcto. Bien, pues tienen que levantar la mano. ¿Por qué? Pues porque hay una corriente de particularismos, de soberanismo en Italia, en Francia, incluso en Alemania, en gran parte de Europa, que puede hacer que los tradicionales pactos de Partido Popular y Partido Socialista en Europa pues se vean desbordados, que haya una respuesta no digamos antieuropeísta, sino que cuestiona 2 temas. Uno, el nivel de presencia de los organismos europeos en la política de los países y, en segundo lugar, la intromisión ideológica que constantemente pone en marcha. Bueno, pues pendientes de estas elecciones, como saben, van a tener lugar este fin de semana. Por cierto, ya puedo adelantar, habrá una especial informativa aquí en Negocios Televisión, pendientes de los resultados de las mismas. Te quiero preguntar también por esta cuestión, José María, estos planes de Estados Unidos y la OTAN, ¿cómo pueden afectar a este conflicto? Y también si es algo que ya se sabía. Bueno, yo creo que en el caso de que haya un conflicto y entre la OTAN, pues va a utilizar todos los medios que tiene a su disposición, no solamente corredores, sino
todo aquel territorio que esté bajo el control de algún país de la OTAN o de alguna base de la OTAN. No olvidemos que la OTAN no solo está presente en el territorio OTAN, sino también tiene bases fuera, como puede ser centros logísticos importantes y avanzados en países de Centroasia o la propia Irak. Por lo tanto, pues no tenemos que circunscribirlo solo a lo que serían un poco esa frontera, ¿no?, que hay entre países de la OTAN y Rusia. También tenemos que tener en cuenta que hay países de la OTAN que tienen fronteras por mar con Rusia, ¿no?, como es el caso podría ser las aguas territoriales de Bulgaria, que dan ya con las aguas territoriales controladas por Rusia en las provincias ocupadas del sur de Ucrania, ribereñas del Mar Negro, y por otro lado Turquía. Turquía es la plataforma perfecta de misiles de medio y largo alcance para asestar un golpe durísimo en lo que es la panza de Rusia, ¿no? Y no olvidemos que en su día, en la crisis de los misiles de Cuba, al final los rusos renunciaron a Cuba, que era un poco el equivalente a las bases de misiles que habían establecido previamente los americanos en Turquía. Luego, la situación geográfica es compleja, ¿no? Y luego también podemos hablar de una OTAN agrandada, donde podrían también sumarse países aliados de Estados Unidos, mejor dicho, los mejores aliados que tiene Estados Unidos en este momento, que son Japón y Corea del Sur. Japón, no olvidemos que es el único país del mundo donde hay un portaaviones nuclear permanentemente en sus costas, en la base norteamericana. Y por otro lado, pues hay casi 300.000 norteamericanos que o bien hacen labores de defensa, o bien están en la Marina, o bien están en otros servicios relacionados. Lo mismo pasa con Corea. En la parte sur de la península de Corea, pues hay casi 50.000 soldados americanos que están acantanados allí. Luego Filipinas y muchos otros lugares. Por lo tanto, lo que sería un conflicto a gran escala de países de la OTAN, de los países que están en la OTAN, que declararían la guerra de forma inmediata por su pertenencia a la OTAN, llevaría el conflicto no solo al escenario europeo, sino también al escenario centroasiático, al escenario Asia-Pacífico, e incluso no olvidemos que por la grandeza de Rusia hace frontera también en el este con Alaska por el estrecho de Bering. Ahí podría haber incluso también otro frente. Luego, sí que es verdad que los corredores existen, pero que tenemos que pensar de forma mucho más amplia en el caso de que esto realmente se produzca, ¿no? Y dónde estarían los posibles frentes y también desde el punto de vista estratégico dónde estarían los centros que en un primer momento serían objetivo de esos ataques, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto realmente no interesa a nadie. Yo creo que a los primeros que no les interesa a los países de la OTAN, pero tampoco les interesa a los rusos, y el presidente Putin lo ha dicho por activa y por pasiva, que no están interesados en una guerra ni en un conflicto directo con la OTAN ni los países de la OTAN, pero que si no tienen más remedio porque sufren ataques y porque sufren algún tipo de menoscabo a su soberanía territorial o a su integridad, pues obviamente pues tendrá que defenderse, y eso nos llevaría a una situación de conflicto abierto. Pero la intención, yo creo que, aunque haya bravatas por algunos líderes europeos, yo creo que subyace una intención de mantener el conflicto de forma geolocalizada, ¿no? Porque a nadie le interesa una guerra abierta con Rusia. Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay otros intereses que van más allá y que podrían hacer que en un escenario de máxima tensión, con tropas apostadas, acantonadas en estado de alerta, se produzcan accidentes involuntarios o voluntarios que puedan desencadenar un hecho de sucesos que nos lleven de forma involuntaria a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más
cuanto más concentración haya en ese polvorín, cuanto más aviones estén interceptándose todos los días en las aguas del Báltico, en las fronteras de Rusia con países OTAN, cuanto más ejercicios de las distintas armadas haya, ya sean con el uso de armas nucleares o simplemente con el uso de artillería convencional, pues bueno, pues obviamente eso puede llevar a algún tipo de accidente o algún tipo de situación incómoda, pues que haga que se reaccione de forma inmediata y siguiendo los protocolos que tienen todos los países en caso de ataque. ¿Que la OTAN se está preparando? Yo creo que es indudable. Yo creo que hay evidencias clarísimas, declaraciones evidentes, se están dando pasos también que llevan a una situación de escalada del conflicto, ¿no? Todas estas noticias de ahora la declaración de los corredores o que las armas de la OTAN puedan utilizarse en territorio ruso como autodefensa, que luego haya muchas trampas y haya mucha letra pequeña, ¿no? Que para no incomodar demasiado a los rusos, que se están produciendo también movimientos en el Báltico, que los países bálticos, Polonia y otros países fronterizos están muy preocupados por la situación y están llevando sus quejas a Europa de forma cada vez más visible. Bueno, pues eso yo creo que está ahí, ¿no? Entonces, no es una situación cómoda para nadie, es una situación de máxima tensión, y aunque no exista esa voluntad subyacente, sí que es verdad que estamos poniendo todos los elementos para que pueda darse alguna situación que provoque ese conflicto. Por lo tanto, estamos viendo y nos estamos acercando cada vez más a una situación de maximísima tensión.